Anatomía del sistema cardiovascular. Sí, profesor. ¿Qué va a haber, ah? Mañana es la ceremonia central, el día central. 21, ¿no? 10 de la mañana, justo. Sí. Va a haber brindis. Sí, profesor. Me parece que lo han invitado. Bueno, la doctora me parece que lo ha. Lo estoy viendo, recién lo veo. Sí. Puede ser, ¿no? Muy bien. Vamos a ver anatomía del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está formado, perdón, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, profesor. Sí, doctor. El sistema cardiovascular, angiología, estudia el sistema que asegura la circulación de la sangre, ¿no? Y también del quilo, que es la linfa, por el organismo. Comprende el corazón y los conductos, sea las arterias, venas, capilares y los vasos linfáticos. La circulación sanguínea fue descrita por William Harvey hace varios siglos atrás y lo describió en una circulación general o sistémica
y una circulación pulmonar o pequeña circulación, ¿no? Esta es la circulación sistémica que va a salir del ventrículo izquierdo a través de la aorta y va a llevar la sangre a todo el organismo. Y la pequeña circulación o circulación menor sale del corazón derecho, del ventrículo derecho y llega a los pulmones, ¿no? Oxigenando la sangre. Acá tenemos el corazón. La sangre de todo el organismo va a llegar a la aurícula derecha, va a llegar a la aurícula derecha, a través de la vena cava superior que va a recoger la sangre de la cabeza, cuello y los miembros superiores, de la vena cava inferior que recoge la sangre de los miembros inferiores, pelvis, abdomen y el mismo tórax, y del seno venoso coronario, que va a recoger la sangre del propio corazón. Estos tres sistemas venosos recogen la sangre y es llevado a la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, atravesando la válvula tricúspide. Del ventrículo derecho va a pasar la sangre hacia la arteria pulmonar, ¿no? Tronco de la pulmonar es esto, que lo va a llevar hacia los pulmones, ¿no? Tanto al pulmón derecho como al pulmón izquierdo, donde se va a oxigenar la sangre. De luego va a regresar la sangre hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Dos venas pulmonares derechas y dos venas pulmonares izquierdas van a recoger la sangre hacia la aurícula izquierda, ¿no? Hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Van a pasar al ventrículo izquierdo atravesando la válvula mitral o válvula bicúspide. Del ventrículo izquierdo se va a ir hacia todo el organismo, ¿no? Esto es el corazón y sus vasos. Así funciona el corazón con sus vasos, ¿no? El corazón, pues, realmente es un músculo hueco que circunscribe cavidades donde circula la sangre, ¿no? Está situado en el tórax, detrás del esternón, en el mediastino medio. Con respecto a su configuración, tiene una cara anterior que es esternal, una cara inferior diafragmática en contacto con el diafragma, pulmonar izquierda y pulmonar derecha, tiene bordes, borde derecho, borde superior, borde izquierdo y una base que es posterior atrás, ¿no? Formado por las caras posteriores de las dos aurículas principalmente, ¿no? El vértice o ápex o punta del corazón es en el ventrículo izquierdo. Con respecto a la configuración interna o cavidades cardíacas, está formado por tabiques interauricular, interventricular o aurículo-ventricular, ¿no? El corazón derecho, que está formado por la aurícula derecha o atrio del derecho y el ventrículo derecho, ¿no? Y el corazón izquierdo está formado por la aurícula izquierda, también llamado atrio izquierdo, y el ventrículo izquierdo. La constitución anatómica está formado por un endocardio, miocardio o músculo cardíaco y epicardio, que es la que va a proteger este corazón. El sistema de conducción del corazón está formado por el nódulo sinusal o nódulo de Keytan-Flack, ¿ah? El nódulo auriculoventricular o también llamado nódulo de Ashotawara, el fascículo de His y la red de Purkinje, ¿no? La red de Purkinje. La red de Purkinje. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Entonces, esto es el corazón, ¿no? El corazón la envoltura del corazón es el pericardio,
¿no? La envoltura del corazón es el pericardio. Tenemos la vena cava superior, tenemos el receso aórtico, el pericardio seroso, el pericardio fibroso, ¿no? Tenemos a esta vista izquierda, donde vemos la aorta, el callado de la aorta, el tronco pulmonar, el pericardio, ¿no? Pericardio, que es la envoltura, vena cava superior, ¿no? Otra vista del corazón, donde vemos claramente la aurícula o el atrio. Estas son las venas pulmonares que van a llegar a la aurícula izquierda, ¿no? Callado de la aorta. Otra vista, acá están las venas pulmonares, tanto derecha como izquierda, que van a llegar a la aurícula izquierda. Vena cava superior, vena cava inferior, esta es la aurícula derecha. Este es el seno venoso coronario, que va a llegar también a la aurícula derecha, ¿no? Esta es la configuración interna, donde vemos el endocardio, ¿no? Endocardio, válvula tricúspide, válvula bicúspide, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿no? Así se ve las cavidades cardíacas. Las cavidades, las cavidades cardíacas tenemos acá los músculos papilares. Acá está la válvula tricúspide, tres válvulas, ¿no? Uno, dos, tres. Y esta es la válvula mitral o bicúspide, ¿no? Uno y dos válvulas. Estas son las cavidades, el ventrículo derecho, ¿no? El tronco de la pulmonar. Esta es la válvula tricúspide. Tenemos el aparato valvular formado por las válvulas, cuerdas tendinosas y músculo papilar del ventrículo derecho, tronco pulmonar, ¿no? Tronco pulmonar. Tronco de la pulmonar, ¿no? Entonces, esta es la aorta, vena cava superior, quizás eh, arteria aorta ascendente, tronco de la pulmonar, ¿no? Músculo papilar, cuerdas tendinosas, valvas. Músculo papilar, cuerdas tendinosas, valvas, de los ventrículos principalmente. Otra vez el aparato valvular, valvas, cuerdas tendinosas. ¿No? Cuerdas tendinosas, valvas. Vena cava superior, vena cava inferior. Esto es la aurícula derecha. Acá está el nódulo sinusal o de Keith-Flack, los nódulos auriculoventriculares, el nódulo auriculoventricular de Ashio-Tawara, es el haz de His, rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje que llevan que van a llevar la información de contracción de los músculos. Ok. Entonces acá tenemos válvula aórtica, el aorta, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, ¿no? Con su aparato valvular, las valvas, cuerdas tendinosas y músculo papilar.
Con respecto a la vascularización del corazón, el corazón está irrigado por las arterias coronarias, ¿no? Esta es la arteria coronaria derecha, esta es la arteria coronaria izquierda, ¿no? Ramas de la aorta ascendente. La arteria coronaria derecha nos va a dar ramas para el, el tronco pulmonar, para la aurícula izquierda, para el aurícula derecha, ventrículo derecho, para el nodo sinusal, y nos va a dar la interventricular posterior. En cambio, la arteria coronaria izquierda rápidamente se va a dividir en la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior. Arteria interventricular anterior. Esta es la arteria coronaria izquierda que rápidamente se divide en una arteria interventricular anterior y la arteria circunfleja, ¿no? La arteria circunfleja. Vena cava superior. Estas son las venas pulmonares. Venas pulmonares. Con respecto a la inervación del corazón, está a cargo del sistema simpático, a través de la cadena simpática, formando el nervio cardíaco cervical superior, medio e inferior. Y el sistema parasimpático. El sistema parasimpático está a cargo del vago, ¿no? Que va a formar los nervios cardíacos cervicales superiores e inferiores y los nervios cardíacos torácicos. Los plexos cardíacos, que es una combinación de simpático y parasimpático, van a formar los plexos superficiales anterior preaórtico y plexo profundo posterior retroaórticos. Las ramas de estos plexos cardíacos nos van a dar nervios del pedículo arterial, nervios del pedículo venoso, distribución intracardíaca, subepicárdica, superficial y redes profundas, ¿no? El pericardio es la envoltura del corazón, tiene dos fibras, ¿no? Dos láminas. Un pericardio fibroso, que es la parte más externa, la más gruesa, tiene una base que se aplica a la convexidad del diafragma, una cara anterior del diafragma hacia la raíz vascular de la base del corazón, una cara posterior del diafragma hasta la arteria pulmonar derecha, una cara derecha del diafragma hasta la vena cava superior y una cara izquierda sobre el borde izquierdo del corazón. Y un pericardio seroso que tiene una hoja visceral interna llamado epicardio y una hoja parietal externa, ¿no? Hoja visceral y hoja parietal. Y entre ambas hay una cavidad pericárdica, espacio entre las dos hojas del pericardio seroso, entre la visceral y la parietal. Entonces este es el pericardio seroso, ¿no? Pericardio fibroso y seroso. El seroso tiene una hoja visceral y una hoja parietal. Pericardio, ¿no? La envoltura del corazón. Pericardio, inervado por el nervio frénico. Pericardio. Pericardio fibroso y seroso. El seroso tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. Con respecto a los vasos sanguíneos vamos a tocar rápidamente la circulación fetal. Los cambios sanguíneos se efectúan en la placenta, ¿no? Está unido por el cordón umbilical, que está formado por una vena umbilical voluminoso y por arterias umbilicales de menor calibre, ¿no? La sangre oxigenada de la placenta va por la vena umbilical hacia el embrión, hígado, luego a la vena cava inferior, luego aurícula derecha, donde parte dos corrientes, ¿no? La gran circulación que pasa por el foramen oval, pasa a la aorta, y pequeña circulación pasa por el ventrículo derecho y llega a los pulmones. Esto se corta en la etapa del nacimiento, ¿no? El tronco pulmonar, ¿qué es esto, no? El tronco pulmonar se origina en el ventrículo derecho. Su trayecto se hace atrás, a la izquierda y algo hacia arriba. Va a terminar debajo del arco aórtico y se va a dividir en arteria pulmonar derecha e izquierda. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el tronco pulmonar con sus válvulas que van a evitar el reflujo, ¿no? De sangre del tronco pulmonar hacia el ventrículo derecho, ¿no? El tronco pulmonar. Este es el tronco pulmonar derecho o izquierdo. La aorta nace del ventrículo izquierdo. Tiene un trayecto oblicuo hacia adelante y arriba y a la derecha, luego vertical, luego hace un arco.
Va a terminar al nivel del E4, originando las dos arterias ilíacas comunes y la arteria sacra media. Tiene un calibre de 25 a 30 milímetros. Presenta una aorta ascendente, que es intrapericárdica, una arteria coronaria derecha e izquierda, que es sus ramas, y extrapericárdicas. Luego va a formar el callado de la aorta, donde van a ser tres grandes arterias, ¿no? El tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Luego va a dar la aorta descendente, que va a formar la aorta torácica y la aorta abdominal. Esta es la aorta, ¿no? Donde están también sus válvulas, con válvulas sigmoideas, que va a evitar el reflujo de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Esta es la aorta ascendente, callado de la aorta, donde va a dar tres vasos, ¿no? El tronco brachiocefálico, en este caso es este nivel, tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, ¿no? Eso es el callado de la aorta torácica, aorta descendente, ¿no? Aorta torácica, ahí está la aorta torácica, va a atravesar el diafragma. Esta es la aorta abdominal, que nos va a dar la arteria ilíaca común derecha, la arteria ilíaca común izquierda, ¿no? El tronco brachiocefálico, ¿qué es esto? El tronco brachiocefálico se origina en el callado de la aorta. Su dirección es hacia arriba y hacia la derecha, y algo hacia atrás, mide 3 centímetros y tiene un calibre de 10 a 12 milímetros. Va a terminar dando la arteria subclavia y la arteria carótida común derecha, ¿no? La arteria común derecha. Las arterias carótidas primitivas, ¿no? Tanto la izquierda nace de la aorta y la derecha del tronco brachiocefálico, se va a bifurcar en el seno carotidio, que es barosensible, el glomus carotidio, que es quimioreceptor. Nos va a dar la arteria carótida externa, ¿no? Y la arteria carótida interna. Acá tenemos la arteria carótida común, que nos va a dar la arteria carótida externa, que nos va a dar 6 ramas, que es la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria faríngea ascendente, la arteria occipital y la auricular posterior, y que nos va a dar 2 ramas terminales, que es la maxilar y la temporossuperficial. En cambio, la arteria carótida interna no va a dar ninguna rama en el cuello, y todo va a ingresar al cerebro para formar el polígono de Willis, ¿no? Esto es la arteria carótida común, nos va a dar la carótida externa y la carótida interna, ¿no? La arteria carótida externa, la arteria carótida interna, ¿no? Ahí están sus ramas de la arteria carótida. La carótida externa, ¿no? La carótida externa. Otra imagen que vemos, el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común derecha, la arteria carótida común izquierda, que es rama del callado de la aorta. Esta es la arteria lingual, la arteria facial, que nos va a dar sus ramas, o son ramas de la arteria carótida externa. Las 2 ramas terminales de la arteria carótida externa es la arteria temporossuperficial y esta es la arteria maxilar interna. Esta es la arteria maxilar, que nos va a dar 16 ramas, ¿no? 16 ramas. Esta es la arteria carótida interna, que va a ingresar al cerebro, ¿no? Va a ingresar al cerebro, va a formar como un S, un sigma, para luego formar, vea, un S, un sigma dentro del cerebro, que va a formar por el seno, que va a atravesar el seno cavernoso y va a formar el polígono de Willis. Esta es la arteria subclavia derecha y arteria subclavia izquierda. Esto va a cambiar de nombre para formar arteria axilar, ¿no? La arteria subclavia va a dar ramas, ¿no? Que es la arteria vertebral, la arteria vertebral, la arteria torácica interna o mamaria interna, el tronco tirocervical y el tronco costocervical. 4 ramas principales nos va a dar la arteria subclavia, ¿no?
Esta es la arteria subclavia, esta es la arteria vertebral, tronco tiro cervical, acá más atrás está el costo cervical y la mamaria interna, que es esto que baja, ¿no? Que baja hacia el tórax. Arteria subclavia, ¿no? Arteria subclavia, ¿no? Arteria subclavia. Callado de la aorta, callado de la aorta, donde vemos los tres grandes vasos que nacen de este callado de la aorta, ¿no? Acá tenemos la arteria subclavia, que luego va a cambiar de nombre cuando atraviese la primera costilla. Ya no se va a llamar subclavia, sino se va a llamar axilar, que es la continuación de la arteria subclavia, ¿no? Esta es la arteria vertebral que va a atravesar los agujeros vertebrales de las vértebras cervicales, que va a llegar hasta el cerebro para formar el tronco basilar o la arteria basilar. Esta es la arteria vertebral que a nivel del atlas va a fusionarse tanto la arteria vertebral derecha como la arteria vertebral izquierda. La arteria mamaria interna se va a dividir en una arteria musculofrénica y la epigástrica inferior, que se va a unir con la epigástrica superior, ¿no? Esta es la arteria mamaria interna o torácica interna, que va a dividirse, o sus dos ramas terminales, la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior, la arteria epigástrica superior, ¿no? Esta es la arteria mamaria interna, ¿no? Mamaria interna que va a atravesar el tórax, va a atravesar el tórax. El tronco tiro cervical, o este es el costo cervical, que va a dar algunas ramas, que como vemos es el costo cervical, y este es el tiro cervical que va a dar la arteria tiroidea inferior, cervical ascendente y cervical transversa. Esta es la arteria subescapular o supraescapular, que pasa por encima de este ligamento transverso superior a nivel del omóplato, a nivel del omóplato. Con respecto a la aorta torácica, las ramas de la aorta torácica son las ramas bronquiales, las ramas esofágicas y arterias intercostales posteriores. Otras ramas de la aorta torácica son las ramas pericárdicas, ramas mediastinales y arterias frénicas superiores, ¿no? Esta es la aorta, como vemos la aorta torácica, es una vértebra torácica que va a dar estas arterias intercostales posteriores. Aorta nos va a dar las arterias intercostales, ¿no? Arterias intercostales. La aorta abdominal nos va a dar ramas colaterales, nos va a dar arterias parietales como las frénicas inferiores, lumbares y sacra media, arterias viscerales como el tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, suprarrenales, medias, renales y testiculares u ováricas. Sus ramas terminales los va a dar a nivel del E4, L5, que se va a dividir en las dos arterias ilíacas comunes. Va a dar ramas terminales de la arteria ilíaca común, la arteria ilíaca interna o hipogástrica, que va a dar arteria ilíaca interna, también llamada hipogástrica, nos va a dar un tronco posterior, que va a dar la glútea superior, ilio lumbar y las sacras laterales, y del tronco anterior va a dar la arteria umbilical, rectal media, vesical inferior, uterina y vaginal, arteria glútea inferior y pudenda interna. En la ilíaca externa solamente da dos ramas, la epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda. Acá tenemos el diafragma, que es atravesado por la aorta, ¿no? La aorta, esófago, vena cava inferior. Esta arteria aorta se va a dividir en la arteria ilíaca primitiva derecha y arteria ilíaca primitiva izquierda. Esta arteria ilíaca primitiva se va a dividir en ilíaca externa e ilíaca interna, ¿no? Acá tenemos la ilíaca interna, que va a dar ramas parietales, como la sacra media, ilio lumbar, y ramas viscerales, como las vísceras que están en la pelvis. Y esta es la arteria ilíaca externa, que solamente va a dar dos ramas, ¿no? La arteria epigástrica inferior y la arteria ilíaca circunfleja ilíaca profunda. Acá tenemos la arteria
la arteria epigástrica inferior, que se va a unir con la arteria epigástrica superior. Las venas de la gran circulación. Las venas van a retornar la sangre a la gran circulación por dos grandes sistemas, la vena cava superior y la vena cava inferior. El sistema de la vena cava superior van a recoger las venas de la cabeza y el cuello a través de la vena yugular interna, vena yugular externa, la vena yugular anterior, las venas tiroideas inferiores, la vena vertebral y vena cervical profunda. Las venas del miembro superior también van a formar, van a acompañar a las arterias, la vena subclavia, la vena brachiocefálica, también denominado tronco innominado, que puede ser derecho o izquierdo, que va a dar, se va a unir a la vena cava superior, ¿no? Esta es la vena yugular interna, se va a unir a la vena subclavia para formar el tronco venoso brachiocefálico derecho, ¿no? Vena yugular interna. Tenemos la vena yugular interna, vena yugular externa, ¿no? Que va a drenar a este nivel. Tenemos la vena yugular interna, tenemos la vena facial que va a recoger la sangre de la cara, ¿no? Acá tenemos la vena yugular interna, la vena yugular externa, la vena subclavia que van a formar el tronco venoso brachiocefálico derecho, ¿no? Vena yugular, vena yugular interna, vena yugular externa, venas tiroideas, tiroideas medias, tiroidea inferior, que van a dar todo el drenaje venoso del cuello. Otra imagen donde vemos la vena yugular interna, la vena subclavia, va a formar el tronco brachiocefálico derecho. Vena subclavia, vena yugular interna, vena yugular externa forman el tronco venoso brachiocefálico derecho. Vena yugular interna izquierda, vena subclavia izquierda forman el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y ambos van a formar la vena cava superior. Vena cava superior. Otra imagen, vena cava superior. Este es el callado de la vena acigos. Esta es la vena acigos que recoge la sangre de las venas intercostales de la parte derecha, ¿no? Vena tronco vena yugular interna derecha, vena subclavia derecha para formar el tronco venoso brachiocefálico derecho. Vena yugular interna izquierda, vena subclavia izquierda van a formar el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. El tronco venoso brachiocefálico derecho o izquierdo van a formar la vena cava superior. Vena cava superior que va a desembocar en la aurícula derecha, ¿no? Acá está la vena brachiocefálica derecha, vena brachiocefálica izquierda, van a formar la vena cava superior que va a desembocar en la aurícula derecha. Tenemos la vena cava superior que va a recibir el callado de las cigos, que va a recoger la sangre de la vena cigos, que va a recoger de las venas intercostales. Vena brachiocefálica izquierda, vena brachiocefálica derecha van a formar la vena cava superior que va a llegar a la aurícula derecha, El sistema de la vena cava inferior está formado o va a recoger la sangre del miembro inferior, venas de la pelvis que van a formar la vena ilíaca interna, externa, la vena ilíaca interna, la vena ilíaca común, y van a formar la vena cava inferior, que van a dar venas parietales, 4 venas lumbares y 2 venas frénicas inferiores, y luego las venas viscerales, ¿no? Tanto de las vísceras testiculares, renales, suprarrenales y hepáticas. Acá tenemos la vena ilíaca externa, vena ilíaca interna va a formar la vena ilíaca común, que va a formar la vena cava inferior, ¿no? La vena cava inferior, que va a acompañar a la aorta, definitivamente. Las venas de la columna vertebral van a formar los plexos venosos vertebrales internos, que son venas longitudinales y venas transversas. El plexo venoso vertebral externo va a formar las venas anteriores, venas posteriores, y las venas paravertebrales, que son la vena lumbar ascendente, sistema de las venas acigos,
vena sigos mayor, vena hemiácigos acígodo inferior menor y vena hemiácigos accesoria, tanto la superior como la inferior, ¿no? Acá tenemos el seno transverso que luego se va a convertir en vena yugular interna, ¿no? Vena yugular interna. Vena ilíaca común, vena ilíaca externa, vena ilíaca interna. Esta es la vena cava inferior que nos va a dar la vena lumbar derecha, vena lumbar izquierda. Esta vena lumbar ascendente luego va a formar la vena acigos, la vena lumbar izquierda, vena renal derecha e izquierda. Esta es la vena acigos que va a recoger las venas intercostales derechas, va a formar el arco de las acigos, va a desembocar en la vena cava superior. Acá tenemos el sistema de la vena acigos, ¿no? El sistema de la vena acigos. Esta es la vena acigos, ¿no? Que está en la parte derecha, hemiácigo superior, hemiácigos inferior en la parte izquierda, ¿no? El sistema linfático son vasos linfáticos que hay en todos los tejidos excepto en la placenta y sistema nervioso central. Los ganglios linfáticos son nódulos linfáticos, son masas de tejido linfático que reciben vasos linfáticos aferentes y están drenados por los vasos linfáticos eferentes. Terminación son drenados por dos colectores terminales, conducto torácico a la izquierda y conducto linfático derecho. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profunda consulta. Ya que el día miércoles va a ser la práctica, más o menos vamos a poder ver todo en la práctica, o hay algunas cosas que no vamos a poder. Los vasos grandes sí se ven, pues, ¿no? ¿Qué es lo que interesa, no? El sistema SIGOS también se va a ver. El corazón, el sistema conductivo en eso no se ve pues, porque son neuronas, pues, ¿no? Pero las cámaras, las válvulas, las arterias, las coronarias, todo eso sí se ve, pues, ¿no? ¿Ok? Gracias, profe. Ok. Nos vemos el miércoles o mañana en su reunión. En la reunión nos veremos, ¿no? Ok, profesor. Gracias. Nos vemos. Hasta mañana.